Buen día compañeros, sean bienvenidos a esta presentación. En esta ocasión les presentaremos los requerimientos de patrones, análisis de modelos de dominio. Mi equipo está conformado por mi compañera Marisol, mi compañero César y un servidor, Gabriel Ordaz. Empecemos la exposición. Bueno, en primera instancia debemos entender que los patrones están divididos en tres categorías. Estas son las creacionales, las estructurales y las de comportamiento. Pero para fines del curso nosotros nos vamos a enfocar en aquellas que nos ofrecen un modelo de diseño que nos ayuda a comunicarnos de forma adecuada con nuestros colegas o compañeros a la hora de diseñar alguna solución o alguna pieza de software. El primero de estos modelos es el Domain Driver Design. Este modelo se enfoca a grandes rasgos de mejorar la comunicación entre los diferentes grupos del equipo que va a desarrollar la solución o la pieza de software en cuestión, y se conforma de los siguientes elementos. El primero es el lenguaje. Todos sabemos que en un sistema o en una organización tenemos diferentes áreas, con diferentes equipos, con diferentes áreas de expertise. No es lo mismo que hablemos entre ingenieros en computación o entre contadores o entre abogados. El lenguaje técnico es muy diferente y no todas las áreas van a entender todo el lenguaje técnico que cada uno maneja en su área de expertise. Esta parte propone mantener un lenguaje sencillo entre los diferentes miembros del grupo para poder así, de forma eficiente, poder comunicarnos con ellos y poder entender cada uno de los requisitos que tiene a la hora de resolver un problema. El segundo es el modelado del dominio. En un sistema o en una organización o en un negocio siempre existen diferentes sistemas que influyen en un sistema aún más grande. Un ejemplo de ello sería un restaurante. En el restaurante influyen diferentes subsistemas, como lo son el área de recepción, el área de los meseros, el área de la cocina, el área de la administración, etc. El modelo de dominio se encarga de modelar cada una de las partes que influyen en ese sistema, para así poder identificar cada uno de los parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de poder diseñar una solución o un software adecuado para nuestros usuarios. Después están las entidades. Cada uno de los elementos que influye en estos sistemas o subsistemas son una entidad. Ejemplo, nuestro mesero es una entidad. Ejemplo, nuestro cliente comensal es otra entidad, el chef es otra entidad, los cocineros son otra, el gerente es otra, etc. Cada una de estas entidades tiene atributos y, lo más importante, roles dentro del sistema. Es importante definir y cada uno de estos roles y de estas entidades por separado. A continuación, datos de dominio. Como mencioné antes, sistema con diferentes subsistemas. A estos los denominaríamos estos. Ejemplo, inicial sería cuando el llega, está el área de recepción. Nuestro empleado en el área de recepción le asignaría una mesa, dependiendo de cuántos integrantes son, etc. Después llega un segundo contexto, que es el área de nuestros meseros. Se acerca un mesero, le ofrece alguna, toma su comanda, termina el contexto. Tercer contexto en el cual el mesero interactúa con la cocina, manda la comanda, etc. El mundo de texto va en ese mismo sentido, pero tomando en cuenta que los diferentes contextos pueden usar diferentes elementos o entidades con diferentes roles. Ejemplo, no es el mismo rol que para un tratar con un comensal que para un mesero tratar con el área de cocina. Son diferentes roles que se tienen en diferentes contextos. Se refiere a el contexto. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar de lo que son los requisitos funcionales. Estos requisitos describen las acciones específicas que el sistema debe realizar, es decir, las funciones y operaciones que debe ser capaz de llevar a cabo. Algunos ejemplos son un sistema de gestión de inventario que debe permitir a los usuarios agregar, modificar y eliminar productos, un sistema de reservas de vuelos que permite a los usuarios buscar vuelos disponibles, seleccionar asientos y realizar reservas, y un sistema de gestión de documentos. Debe permitir a los usuarios cargar, descargar y compartir archivos. Los requisitos no funcionales. Estos requisitos definen las cualidades o restricciones del sistema que no están relacionadas directamente con su funcionalidad, sino con aspectos de calidad, rendimiento, seguridad, usabilidad, entre otros. Algunos ejemplos son el rendimiento. El sistema debe ser capaz de manejar 1000 transacciones por segundo. La seguridad, que el sistema debe cumplir con los estándares de seguridad PCI DSS para el manejo de seguro de datos de tarjetas de créditos. Usabilidad, los tiempos de respuesta del sistema no deben exceder los 2 segundos para garantizar una experiencia de usuario fluida. La disponibilidad, el sistema debe de tener un tiempo de actividad del 99.9% durante el horario comercial. Escalabilidad, el sistema debe ser capaz de escalar para manejar un aumento del 50% en la carga de usuarios en un plazo de 6 meses.
El modelado de casos de usos identifica y describe las interacciones entre los usuarios y el sistema a través de casos de uso. Ayuda a entender cómo los usuarios interactúan con el sistema y qué funcionalidades necesitan. Dentro de esto está la identificación de actores. El primer paso para el modelado de casos de uso es identificar todos los actores que interactúan con el sistema. Un actor puede ser un usuario humano, otro sistema o incluso un dispositivo externo. Cada actor tiene un conjunto de objetivos o tareas que desea lograr en el sistema. La identificación de casos de uso. Una vez que se han identificado los actores, se procede a identificar los casos de uso. Un caso de uso describe una interacción específica entre un actor y el sistema para lograr un objetivo particular. Y la descripción de casos de usos. Cada caso de uso debe de ser descrito con detalle. Eso incluye su nombre, descripción, precondiciones, flujos principales y alternativos. Las relaciones entre casos de uso. Los casos de uso pueden estar relacionados entre sí de varias formas. Por ejemplo, un caso de uso puede incluir a otro caso de uso como parte de su flujo principal o alternativo. El refinamiento y validación. El modelado de casos de uso es un proceso iterativo. A medida que se obtiene más información sobre los requisitos del sistema y se realizan cambios, los casos de uso pueden ser refinados o actualizados. Es importante validar los casos de uso con los usuarios y las partes interesadas para asegurarse de que reflejen con precisión sus necesidades y expectativas. Después sigue el modelado de proceso de negocios. Este documenta y analiza los procesos y flujos de trabajo existentes en la organización para identificar oportunidades de mejora y requisitos para el sistema. Dentro de este está la identificación de proceso. Ese es su primer paso y es identificar los procesos clave dentro de la organización que serán objeto de análisis. Eso incluye procesos de ventas, producción, servicio al cliente y gestión de proyectos. Los diagramas de flujo, que una vez que se identifican los procesos, se utilizan diagramas de flujo para visualizar el flujo de trabajo de principio a fin. Estos diagramas muestran las actividades, decisiones, flujos de información y roles involucrados en el proceso. Y análisis de actividades. Cada actividad dentro del proceso se analiza en detalle para comprender su propósito, entradas, salidas, recursos necesarios y tiempo requerido. Eso ayuda a identificar los posibles cuellos de botella y algunas actividades innecesarias. Después siguen los mapeos de roles y responsabilidades. Estos identifican los diferentes roles y responsabilidades dentro de cada proceso, incluyendo quién es responsable de cada actividad y quién tiene la autoridad para tomar decisiones. La identificación de mejoras. Durante el modelado de procesos se buscan oportunidades de mejoras como eliminación de pasos innecesarios, automatización de tareas repetitivas y optimización de flujos de trabajo. Después sigue la documentación de reglas de negocio. Se documentan las reglas de negocio que gobiernan el comportamiento y la lógica de los procesos. Estas reglas pueden afectar la forma en que se ejecutan las actividades o decisiones dentro del proceso. La simulación y análisis de impacto. Esto en algunos casos se realizan simulaciones para evaluar los cambios propuestos en los procesos, si estos afectan su rendimiento y resultados de negocio. También se analiza el impacto de estos cambios en otras áreas de la organización. La gestión del ciclo de vida del proceso. Una vez que se han identificado y mejorado los procesos, se establece un marco para monitorear y gestionar continuamente su desempeño a lo largo del tiempo, asegurando que sigan siendo efectivos y eficientes. Después sigue el análisis de actores. Estos identifican las diferentes entidades externas que interactúan con el sistema y sus roles. Esto ayuda a comprender quiénes son los usuarios y qué acciones pueden realizar. Dentro de este está la identificación de actores. El primer paso en el análisis de actores es identificar todas las entidades externas que interactúan con el sistema. Eso incluye usuarios finales, administradores, sistemas externos, dispositivos de software. Después sigue la definición de roles y responsabilidades. Una vez identificados los actores, es importante definir claramente los roles que desempeñan y las responsabilidades asociadas con cada uno. Por ejemplo, un usuario puede tener un rol de cliente y ser responsable de realizar pedidos, mientras un administrador tiene el rol de administrar el sistema y ser responsable de gestionar usuario y configuraciones del sistema. Después vendría a ser el análisis de iteraciones. Después de identificar actores y definir sus roles, es crucial analizar las interacciones entre los actores y el sistema. Eso implica identificar qué acciones pueden realizar los actores dentro del sistema, qué información necesitan proporcionar y qué resultados esperan obtener. Después viene la captura de requisitos. En análisis de actores ayuda a capturar los requisitos del sistema desde la perspectiva de los diferentes actores. Eso significa que cada actor puede tener requisitos específicos que deben ser considerados en el diseño. La validación con stakeholders. Una vez que se han identificado los actores y se han definido sus roles y responsabilidades, es importante validar esa información con los stakeholders relevantes. Esto garantiza que se haya capturado de manera precisa y compleja la gama de actores. Después sigue el modelado de datos. Se centra en comprender y representar la estructura y relaciones de los datos necesarios para el sistema. Eso puede incluir diagramas de identidad, relación, diagramas de clases, entre otros.
Estos de aquí vienen los aspectos clave del modelado de datos, que esta es la identificación de identidades. Las entidades son los objetos o conceptos importantes dentro del dominio del problema que deben ser representados en el sistema. Esas entidades pueden ser objetos del mundo real o conceptos abstractos. Y los atributos de las entidades. Los atributos son las características o propiedades de las entidades que necesitan ser almacenadas y gestionadas por el sistema. Por ejemplo, para una entidad cliente, los atributos pueden ser nombre, dirección, teléfono. Continuando con los aspectos clave del modelado de datos, tenemos las relaciones entre entidades, que estas relaciones describen cómo las entidades están relacionadas entre sí. Pueden ser uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Por ejemplo, tenemos a un cliente que puede realizar muchos pedidos, lo que representa una relación uno a muchos entre entidades cliente y pedido. Y también tenemos el modelado de restricciones, que es la estructura básica de datos. También el modelado de datos implica la especificación de restricciones y reglas que se aplican a los datos. Todas estas restricciones pueden incluir reglas de integridad referencial, restricciones de dominio, reglas de validación, etc. Después, tenemos las herramientas y técnicas utilizadas en el modelado de datos. Utilizamos diagramas de entidad-relación, que es DER, en donde estos diagramas representan las entidades, los atributos y las relaciones entre las entidades de forma de diagrama. Utilizan símbolos como rectángulos para entidades, elipses para atributos y líneas para relaciones. También tenemos los diagramas de clase, que son utilizados principalmente en el contexto de la programación orientada a objetos. Estos diagramas de clases representan clases, atributos y modelos del sistema, así como las relaciones entre clases. Y tenemos algunos ejemplos. También los diccionarios de datos, que estos diccionarios de datos son documentos que describen detalladamente cada una de las entidades, los atributos y las relaciones del sistema, proporcionando una referencia centralizada para los elementos de datos utilizados en el sistema. Tenemos también el modelo de datos relacionales, en donde estos sistemas utilizan bases de datos relacionales. El modelado de datos implica la representación de las tablas, columnas y restricciones de la base de datos, como podemos ver en esta imagen. Y tenemos otro aspecto muy importante, que es el análisis de riesgos, en donde identificamos los posibles riesgos que podrían afectar el desarrollo o la implementación del sistema y proponemos estrategias para mitigarlos. Tenemos la identificación de riesgos, que es el primer paso en el análisis de riesgos, en donde consiste en identificar y enumerar todos los posibles riesgos que podrían afectar el desarrollo o la implementación del sistema. Estos riesgos pueden ser de naturaleza técnica, como problemas de compatibilidad o limitaciones de la tecnología o de la naturaleza humana, como cambios en los requisitos o falta de comunicación entre equipos. Después es la evaluación de riesgos, que una vez que identificamos todos estos riesgos, es necesario evaluar su impacto potencial y la probabilidad de que ocurran. Esto implica asignar una clasificación de riesgo a cada riesgo identificado, generalmente utilizando una escala que combine el impacto y la probabilidad. Tenemos también la priorización de riesgos, que no todos los riesgos son iguales, entonces algunos pueden tener un impacto significativo en el proyecto, mientras que otros pueden ser menores. Entonces es importante priorizar los riesgos según su impacto y su probabilidad, centrándonos en los que tienen el mayor impacto potencial en el éxito del proyecto, y aquí tenemos como una tablita. También la planificación de respuestas, que una vez que ya identificamos todos estos riesgos y los evaluamos, es necesario desarrollar estrategias para mitigarlos o manejarlos de una manera efectiva. Estas estrategias, claro, pueden evitar el riesgo, reducir su impacto o su probabilidad, y transfieren el riesgo a otra parte como un proveedor o aseguradora, o aceptar el riesgo y desarrollar un plan de contingencia en caso de que ocurran. El siguiente es el monitoreo y control, que en el análisis de riesgos no es un proceso estático. Los riesgos pueden cambiar a lo largo del tiempo a medida que avanza nuestro proyecto, y por esto es importante monitorear continuamente los riesgos identificados. También identificar nuevos riesgos que puedan surgir y ajustar las estrategias de manejo de riesgos según sea necesario en cada uno de los casos. Y tenemos algunas técnicas comunes utilizadas en el análisis de riesgos, que incluyen el análisis SWOT, que es un enfoque que identifica las fortalezas, debilidades, oportunidades y las amenazas relacionadas con el proyecto. El análisis de FMEA, que es Failure Mode and Effects Analysis, en donde este método se centra principalmente en identificar y mitigar posibles fallos en el sistema y también en sus efectos. El análisis de impacto, que evalúa el impacto potencial de los riesgos identificados en el proyecto. Y otro muy importante, que son las entrevistas y las encuestas, en donde consultamos expertos y partes interesadas que nos pueden ayudar a identificar riesgos que pueden ser no evidentes de otra manera. Y tenemos el prototipado, que es construir versiones simplificadas del sistema para validar y refinar los requisitos con los usuarios y nuestras partes interesadas.
En este prototipado se tiene que hacer una creación de versiones tempranas, en donde implica desarrollar versiones tempranas del sistema que pueden variar desde simples maquetas hasta prototipos funcionales limitados. Y estas versiones van a permitir a nuestros usuarios visualizar y experimentar con las características propuestas del sistema antes de que se complete el desarrollo. También tenemos la retroalimentación temprana, que justamente es proporcionar a los usuarios acceso a prototipos, obtener una retroalimentación valiosa sobre la idoneidad de las características propuestas y la facilidad del uso del sistema. Ya con esta retroalimentación vamos a identificar y corregir problemas de diseño o requisitos malentendidos antes de que pueda ser demasiado tarde. Tenemos también la alineación de expectativas, que es al involucrar a las partes interesadas en el proceso de prototipado, se fomenta una mejor comprensión y alineación de las expectativas entre los que son nuestros usuarios, los desarrolladores y otros miembros del equipo del proyecto. Con esto nos ayudamos a evitar malentendidos y discrepancias que puedan surgir más adelante en lo que es el ciclo de desarrollo. También tenemos la de reducción de riesgos, como comentábamos, que este prototipado nos va a ayudar a mitigar los riesgos asociados con el desarrollo de software al permitir la validación temprana de los requisitos y la detección temprana de posibles problemas. Esto va a reducir la probabilidad de costos, cambios de requisitos o retrabajo más adelante en el proceso de desarrollo. Y finalmente es facilitar la comunicación, que pues estos prototipos nos proporcionan una forma concreta y tangible de comunicar ideas y conceptos sobre el sistema a todas las partes interesadas. Esto pues nos va a facilitar la comunicación y la comprensión mutua entre los diferentes miembros del equipo y contribuir a un proceso de desarrollo más colaborativo y eficiente. Esto es todo por nuestro equipo. Esperemos que el tema haya quedado muy entendido. Y hasta luego.